Descubrí que mi prima estaba vendiendo los terrenos de mis abuelos sin decirles, así que reuní pruebas y la expuse frente a toda la familia el día de su boda. Me enteré de que mi prima estaba vendiendo los terrenos de mis abuelos cuando escuché una conversación que no iba dirigida a mí. Fue un domingo, en casa de mi abuela, después de una comida familiar. Eran como las 4 de la tarde y ya casi todos se habían ido. Yo estaba en la cocina lavando unos platos, cuando escuché desde el comedor. Sí, ya firmaron sin leer. Mientras les digas que es para mantener los impuestos al día, no preguntan. Era la voz de mi prima Mariana. Me detuve. Escuché en silencio. Con lo de la firma del abuelo ya está. Faltaría la de la tía Rosa, pero ella ni sabe que está firmando. Se lo suelto en la fiesta, con la copa encima. Mi corazón late más fuerte cuando escuché eso. Estaba planeando engañar a nuestra familia. Y ya había empezado a hacerlo. Mi nombre es Elena. Tengo 28 años. Y crecí muy cerca de mis abuelos maternos. Ellos siempre fueron el centro de todo. De chicos, los fines de semana eran en su casa. El mismo patio, las mismas bancas, los mismos frijoles con arroz que sabían ahogar. Mi prima Mariana y yo éramos muy unidas de niñas. Pero desde hace unos años, cambió. Se volvió más ambiciosa, más fría. Empezó a trabajar en bienes raíces y de pronto todo eran trajes, viajes y silencio. Mi abuelo, don Ernesto, tiene 81 años. Ya no ve bien. Tiene la presión alta, se cansa al hablar, y confía demasiado en quienes no debería. Después de esa conversación, decidí quedarme callada. Tenía que asegurarme de lo que estaba pasando. Tomé mi celular, abrí la grabadora de voz y me quedé cerca del comedor. Al rato, otra frase me congeló. Con la venta del terreno del sur ya tengo la mitad. Con el del norte, nos vamos con todo. Y si preguntan, di que era una herencia complicada. Nadie se va a dar cuenta hasta después de la boda. Su boda era en un mes. Y parecía que todo su plan giraba en torno a esa fecha. Al día siguiente fui a ver a mi abuela. Ella no sabía nada. Le pregunté si había firmado algún documento últimamente. Ah, sí, tu prima me trajo unos papeles. Dijo que eran para asegurar el terreno de los impuestos. No leí nada, hija. ¿Estoy bien? Me costó mucho no reaccionar en ese momento. No quería asustarla. Pero su mirada cambió como si ya hubiera decidido algo a mis espaldas. Salí de ahí con un nudo en el pecho. No podía quedarme callada. Pero tampoco podía hablar sin pruebas. Así que hice lo único que tenía a mi alcance. Empecé a investigar los papeles. Los terrenos. Los registros públicos. Y fue ahí donde empezó todo. Porque lo que encontré en esa búsqueda fue mucho peor de lo que imaginé. Fui al registro público de la ciudad con el número de lote que mi abuela me dictó desde una libreta vieja. Esperaba no encontrar nada raro. Pero cuando el sistema cargó, supe que todo lo que había escuchado no era un malentendido. El terreno ya no estaba a nombre de mis abuelos. Se había transferido a una empresa fantasma. 4 meses atrás. El nombre de esa empresa era MG Inversiones Inmobiliarias. Las iniciales eran las mismas de Mariana Gómez. Ese fue el primer golpe. Pero no el último. El acta de la operación decía que mis abuelos habían firmado, por voluntad propia, y que uno de los testigos era familiar directo. Busqué quién había firmado como testigo. Mi tío Jorge. El papá de Mariana. Volví a casa de mi abuela esa misma tarde. La encontré en su sillón, bordando, como siempre. Le pregunté si había firmado algún poder notarial. No, hija. ¿Eso qué es? Me mostró el dedo índice, todavía manchado con tinta. Había firmado hacía poco. Dijo tu prima que era solo para validar la posesión del terreno. Esa frase se me quedó grabada. Validar la posesión. No sabía que en realidad le habían robado su patrimonio en vida. Durante esa semana empecé a juntar pruebas. Actas de registro. Firmas notariales. Movimientos de la empresa MG Inversiones. Y un viernes, me fui hasta la notaría que aparecía en los documentos. Era una oficina pequeña,
con paredes beige y olor a papel húmedo. Pregunté si tenían copias físicas de la transacción. ¿El lote 36? Sí, claro. ¿Eres abogada? Soy nieta de los antiguos propietarios. El recepcionista dudó un momento. Luego buscó un folder y me lo pasó, sin hacer muchas preguntas. Y en esa carpeta había una copia escaneada. De la cédula de mi abuelo. Pero estaba borrosa, mal cortada. Y la firma no coincidía con la suya. Lo llevé con Ramiro, un amigo abogado de la familia. Me ayudó a comparar firmas, fechas y datos. Esto es falsificación, me dijo, mirando los documentos. Y además es evidente que están usando su edad como excusa. Esto puede denunciarse. Pero antes de hacerlo, tenía que hablar con alguien más, mi papá. No quería meterme sola en algo tan grande. Y si iba a exponer a mi prima, tenía que estar segura de que alguien más lo supiera. Mi papá escuchó todo con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Y al final, solo dijo: Elena, ten cuidado. No sabes con quién se ha estado juntando Mariana últimamente. Y esto no es solo una venta. Es una traición. Su mirada me puso la piel helada. Como si ya supiera algo. Pero no quisiera decírmelo todavía. Pasaron los días. Seguí recolectando información. Mi abuela empezó a enfermar del estómago, y mi abuelo ya casi no salía de su cuarto. Mientras tanto, Mariana se dedicaba a organizar su boda. Fotos, vestidos, salones, banquetes. Todo perfectamente decorado. Con dinero que, probablemente, no era suyo. Y fue en ese momento cuando decidí que si nadie decía nada, yo lo iba a decir todo. El día de su boda. Pasé los siguientes días organizando todo lo que había reunido. Los documentos del registro, las copias del poder notarial, la grabación de la conversación, las actas de compraventa y los papeles donde las firmas de mis abuelos simplemente no eran las suyas. Ramiro me ayudó a ordenar todo por fecha y a redactar un resumen legal claro. Con esto no solo puedes denunciar, me dijo. Puedes iniciar un proceso civil por fraude patrimonial. ¿Y crees que me lo tomen en serio? Con pruebas, sí. Pero también necesitas algo más fuerte. Algo que los obligue a escucharte. Y tú sabes perfectamente cuándo hacerlo. Él se refería a la boda. La boda era en 2 semanas, en un jardín grande a las afueras de la ciudad. Mi prima Mariana había dicho que quería un evento que toda la familia recordara por generaciones. Y así fue. Solo que no por la razón que ella esperaba. Durante esos días empecé a recibir mensajes extraños. Números desconocidos, sin foto de perfil, me escribían cosas como: no te metas en lo que no es tuyo. Eres solo una sobrina metiche. Esto no es tu pelea. Uno incluso dijo: ¿y si a tus abuelos les pasa algo? Están grandes. Mejor no los alteres. Me temblaron las manos. Porque ya no era solo una traición. Era una amenaza. Mostré los mensajes a Ramiro. Bloquéalos, pero guárdalos. Y por si acaso, imprime todo. ¿Todo? Todo. Porque si alguien intenta negar lo que hiciste, tendrás pruebas físicas. Y si pasa algo, no será coincidencia. Fui a casa de mis abuelos y fingí normalidad. Les llevé pan, jugamos dominó, y hablé de cosas sin importancia. Pero cuando me levanté al baño, vi a Mariana en el pasillo, tomando fotos a unos papeles de la mesa. Le pregunté qué hacía. Dijo que solo estaba revisando unas recetas de cocina que la abuela había escrito. Su voz era normal. Pero sus ojos no parpadeaban. Una semana antes de la boda, supe algo más. Una de las propiedades vendidas ilegalmente ya estaba en manos de un desarrollador. Ramiro me mostró el documento. El comprador final era una constructora conocida por demoler casas antiguas y levantar torres residenciales. Eso era de tus abuelos. Y ya está en trámites para convertirse en departamentos. ¿Y ellos no lo saben? No, y si no haces algo antes de que firmen el siguiente lote, será irreversible. Fui al hospital a ver a mi abuelo, que había sido internado por un malestar estomacal. No le conté nada. Pero cuando me senté a su lado, me apretó la mano y me dijo:
La tierra no es solo tierra, hija. Es historia. Si alguien intenta quitártela, no es solo dinero lo que se lleva. Es tu raíz. Sus palabras fueron como un martillo. Tenía que hacerlo. Aunque me odiaran. Aunque me tacharan de dramática. Aunque me dejara de hablar media familia. El día de la boda llegó. El jardín estaba decorado como un cuento de hadas, flores blancas, mesas con manteles dorados, música suave, y un altar lleno de luces. Mi prima estaba radiante. Vestido largo, peinado perfecto, sonrisa de portada. Yo llevaba un sobre grueso en la bolsa. Y dentro de ese sobre. El principio del fin. Esperé. Durante toda la ceremonia, durante las fotos, durante la comida. Y cuando pasaron al brindis, cuando el micrófono pasó de mano en mano con discursos de amor eterno, esperé. Hasta que anunciaron el momento de los mensajes familiares. Mariana sonrió, emocionada. Tomó el micrófono y dijo: Gracias a todos por venir. Esta boda es un sueño. Y no lo sería sin ustedes. Sin la familia. Y fue entonces cuando me paré. Y caminé hasta el centro. Y pedí hablar. Todos se quedaron en silencio. El DJ bajó la música. Mi papá me miró desde su mesa, serio. Mi abuela entrecerró los ojos. ¿Y Mariana? Mariana frunció el ceño. Solo quiero decir algo breve, dije. Algo que creo que todos deberían saber. Saqué los papeles. Los mostré en alto. Estos documentos prueban que Mariana vendió, sin consentimiento, los terrenos de nuestros abuelos. Puso firmas falsificadas. Manipuló a su padre para validar actos notariales. Y transfirió la propiedad a una empresa que ella misma controla. El murmullo fue instantáneo. Una prima tapó la boca con la mano. Un tío se paró de la silla. Mi abuela pidió agua. Mi tío Jorge se puso de pie y gritó: No creas en esas mentiras. Esto es una boda, no un tribunal. ¿Mentiras? Entonces, ¿por qué estas firmas no coinciden con las del abuelo? Puse la copia ampliada en una pantalla portátil. La firma real y la falsificada. Una al lado de la otra. ¿Y por qué este documento de la empresa MG Inversiones coincide con el registro fiscal de Mariana? Silencio total. Mientras Mariana bajaba la mirada. Y rompía la copa en su mano sin darse cuenta. El silencio duró lo que parecía una eternidad. Luego, todo se rompió de golpe. Una tía gritó: ¿Qué está pasando aquí? Un primo, que no entendía nada, se levantó para calmar a Mariana. Y ella solo apretaba los labios, roja de rabia, sin decir una sola palabra. Yo seguí ahí, parada, con las pruebas en la mano. Mi papá caminó hacia mí y me tomó del brazo. ¿Estás segura de todo esto? Me preguntó en voz baja. Sí. Todo está verificado. Con notario, con abogado, con documentos oficiales. Mi abuela pidió que le acercaran una silla. Se sentó despacio, temblando un poco. ¿Es verdad, Mariana? ¿Vendiste nuestros terrenos sin decirnos? Su voz temblaba como si se le rompiera algo por dentro. Como si hubiera perdido más que un lote. Como si hubiera perdido una hija. Mariana seguía en shock. Hasta que, al fin, soltó. No tienen idea de lo que costaba mantener todo eso. Ustedes no pagaban impuestos, no sabían los trámites. Yo hice lo que nadie más quiso hacer. ¿Vender lo que no era tuyo? Dijo mi padre. Era un estorbo. Una tierra abandonada. Solo se oxidaba ahí. Además. Además que. Yo me lo merecía. Fui la única que cuidó a los abuelos cuando estuvieron enfermos. El terreno era lo mínimo que podía quedarme. Sus palabras fueron como un puñal en medio de la mesa. No era remordimiento. Era justificación. Como si traicionar fuera un acto lógico si lo haces con clase. Mi abuela se levantó con ayuda. Lo que hiciste no tiene perdón, dijo. Abuela. Y no lo digo por el terreno. Lo digo por lo que fuiste capaz de hacer mientras sonreías. Se fue sin mirar atrás. Y uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse.
El evento terminó con platos sin tocar, música en silencio y el novio, desaparecido. Sí. El novio de Mariana nunca volvió a salir al salón. Al parecer, desde la revelación, se encerró en uno de los baños con su hermano. No dijo nada. Solo envió a su madre a buscar sus cosas y canceló la luna de miel. Días después, se supo que había terminado con ella. Por mensaje. En los días siguientes, Mariana me envió varios mensajes. Los primeros, llenos de insultos. Los siguientes, de súplica. Arruinaste mi vida. ¿Qué quieres, dinero, una disculpa pública? Por favor, no metas abogados. Esto puede arreglarse entre nosotras. No respondí ninguno. Pero cada mensaje me recordaba una cosa. La historia aún no estaba terminada. Fui con Ramiro y presentamos la denuncia. Había pruebas suficientes para iniciar el proceso por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de propiedad. Mi tío Jorge también fue citado. Al principio dijo que no sabía nada. Que solo firmó lo que Mariana le puso enfrente. Pero cuando vio los documentos que teníamos, bajó la cabeza. Ella me dijo que todo era legal. Que el notario lo había aprobado. ¿Y no te pareció extraño que tus padres no estuvieran en la oficina? No quería problemas con mi hermana. Creí que Mariana lo estaba haciendo bien. Su justificación sonó igual que la de Mariana. No sabía. No me dijeron. Solo firmé. Durante el proceso legal, descubrimos algo más. MG Inversiones no solo había transferido los terrenos. También había cobrado anticipos por construir viviendas. En un terreno que ni siquiera era suyo de forma legal. Estaban estafando a otras familias. Prometían casas que no existían. En un lote que no tenían derecho a vender. Eso elevó el caso a una denuncia colectiva. Y entonces, todo se desmoronó. Mariana fue llamada a declarar. Y, bajo presión, confesó. Dijo que estaba endeudada. Que debía dinero a varios socios, y que el dinero de la boda había salido de los anticipos. Se había casi casado. Con dinero que le prometió a 10 familias distintas. La familia estaba partida. Algunos me culpaban por arruinar una boda. Otros me agradecían por haber dicho la verdad. Mi abuela, en silencio, vendió su casa y se mudó con mi tía Rosa a otra ciudad. Dijo que ya no quería vivir en un lugar donde todo le recordara a una traición. Yo me quedé con los trámites. Con el seguimiento del caso. Y con la decisión más difícil de todas. Perdonar. ¿O terminar de llevarla ante la ley? Durante los siguientes días, el ambiente en la familia era irrespirable. Algunos tíos dejaron de hablarme. Otros solo preguntaban si, de verdad era necesario hacer tanto escándalo. Pero nadie. Nadie fue a ver a mi abuela. Ella se fue con el corazón roto, en silencio, como esas personas que ya han visto demasiado como para seguir esperando justicia. Y Mariana, en lugar de enfrentar lo que había hecho, intentó convertirlo en espectáculo. Una mañana recibí un correo inesperado. Asunto, propuesta de arreglo. Era de Mariana. Decía que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, pero que todo debía ser fuera del proceso legal. Ofrecía pagar una cantidad simbólica, como compensación, a cambio de que retiráramos los cargos y dejáramos de hablar del tema con otros familiares. Adjuntaba un archivo PDF con una carta firmada por un abogado de su parte. Y al final, un mensaje directo. Si no aceptas esto, tú también vas a salir perdiendo. Leí esa línea 5 veces. Y supe que no había cambiado nada. Que seguía viendo a la familia como un obstáculo. No como un lugar. Mostré el correo a Ramiro. Es una trampa, me dijo. Quiere que firmes para que luego diga que todo fue consensuado. No lo hagas. El juicio ya tiene peso. Y no necesitas ceder. Pero lo que me terminó de convencer fue una conversación que tuve con mi abuelo. Aunque su memoria a veces fallaba, ese día me miró fijo a los ojos y dijo: Tú hiciste lo correcto. Yo no entiendo bien cómo fue. Pero si lo que hiciste fue proteger lo que era nuestro, entonces no te detengas. Ni aunque te quedes sola. Fue la frase más dura y más hermosa que me había dicho en años. Y supe que, pase lo que pase, no iba a dar marcha atrás.
Los abogados de Mariana insistieron. Querían cerrar el caso con una compensación privada. Pero con Ramiro presentamos una contrademanda. Por daño moral, falsificación y uso indebido de documentos legales. Eso cambió el tono de todo. Mariana pasó de la arrogancia al miedo. Y fue entonces cuando apareció algo que no esperaba. Un video. Me lo envió un número desconocido. Sin texto. Solo el archivo. Lo abrí. Y lo que vi fue a Mariana sentada con uno de mis tíos, hablando de mi papá. ¿Y qué pasa si ella se entera que su papá también firmó los documentos? No va a decir nada. Él siempre protegió a la familia. Bueno, hasta que deje de hacerlo. Me quedé helada. ¿Mi papá había estado involucrado también? Corrí a su casa. Le mostré el video. Y al principio, negó. Eso está sacado de contexto. ¿Tú también firmaste? Solo un papel. No sabía que era para eso. Papá. Lo hice por proteger a tu abuelo. No por Mariana. Sus gritos no taparon la vergüenza en su cara. Por primera vez, vi a mi padre como un hombre con miedo. No como el pilar que siempre había creído que era. Y así me quedé. Con la verdad en las manos. Con la familia partida. Y con un dilema más grande que nunca. Exponer también a mi padre. ¿O dejar esa parte enterrada para siempre? Porque la traición ya no era solo de una prima ambiciosa. Ahora venía también de quien me enseñó a luchar contra las injusticias. El juicio seguía su curso. Ramiro me dijo que teníamos todo para ganar. Pero la parte más difícil no era el juicio. Era el silencio incómodo en cada reunión familiar. Las miradas. Las frases a medias. Mejor no hablar de eso. Pero lo peor no había pasado. Porque esa misma semana me llegó una notificación judicial. No era del caso de Mariana. Era otra citación. Con otro nombre al final. Y cuando abrí el sobre, vi algo que me cambió la cara completa. El nombre de quien me estaba demandando era el de mi propio padre. ¿Ustedes qué harían si la persona que los crió con valores resulta estar del otro lado? Los leo en los comentarios. Actualización 1. Hola de nuevo. Pasaron casi 3 semanas desde que conté lo que viví. Gracias de corazón por todos los comentarios, los consejos, y sobre todo, por no hacerme sentir sola. Me llegaron mensajes desde México, Perú, España, Argentina y hasta Canadá. No pensé que tanta gente entendería lo que es sentir que tu familia se cae en pedazos. ¿Desde dónde me están leyendo ahora? Después de recibir la citación con el nombre de mi papá al final, no supe qué pensar. La hoja tenía letra impresa, pero para mí fue como si estuviera escrita con fuego. Decía que mi padre había solicitado una rectificación del proceso. En otras palabras, que quería que se revisara su participación. Porque según él, había firmado bajo presión emocional y sin conocer el alcance legal del documento. No era una demanda directa. Pero era una forma de limpiar su nombre. A costa del mío. Lo primero que pensé fue: ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué tuvo que enterarme por una hoja oficial? Fui a buscarlo. Lo encontré en su taller, sentado frente a la mesa donde arregla relojes antiguos. Siempre decía que trabajar con engranes le ayudaba a poner orden en su cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunté, con la hoja en la mano. No respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. No quise perjudicarte, hija. Pero tampoco quiero que toda la familia crea que yo fui cómplice. Entonces, ¿preferiste arrastrarme en documentos para salvar tu imagen? No es eso. ¿Qué es entonces? Tú no sabes lo que es vivir con la culpa de haber fallado como hermano, como hijo y ahora como padre. Esa frase me pegó como un ladrillo en el pecho. Porque era la primera vez que lo escuchaba reconocerlo. Pero también era la primera vez que lo sentí tan lejos. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios. El juicio con Mariana avanzaba. Sus abogados ya no hablaban de acuerdos. Ahora solo pedían prórrogas. Ramiro me explicó que eso era común, alargar el proceso para desgastar emocional y económicamente a la otra parte.
pero ya no podían ocultar la verdad. La empresa había recibido denuncias de compradores estafados. Había pruebas de cheques sin fondo. Y un notario, que había firmado uno de los poderes, había sido suspendido por irregularidades documentales. La familia seguía rota. Mis tíos no me hablaban. Algunos primos me bloquearon de redes. ¿Y Mariana? Mariana seguía mandando indirectas desde cuentas falsas. Una decía: quien arruina una boda merece quedarse sola para siempre. Otra: no todo lo legal es moral. Como si ella tuviera la autoridad moral para hablar de valores. Como si todavía se viera como víctima de una injusticia. Y no como la causante de todas. Una noche recibí un mensaje inesperado. Era de alguien que no conocía. Hola. Soy Ana. Fui socia temporal de MG Inversiones. Tengo documentos que pueden ayudarte. Me citó en una cafetería de la zona centro. Y aunque dudé, fui. La mujer, de unos 40 años, me reconoció al instante. Tenía una carpeta y una mirada firme. Yo no sabía nada del fraude. Solo invertí dinero pensando que iba a formar parte de un proyecto limpio. Pero cuando vi que Mariana vendía la misma casa a 3 personas distintas, me salí. Y guardé esto, por si acaso. Me pasó copias de contratos, correos y recibos bancarios. Uno de ellos mostraba transferencias hechas desde la cuenta de Mariana a una cuenta registrada a nombre de Jorge Gómez. Su papá. Mi tío. El mismo que dijo no saber nada. El mismo que juró no haber ganado un solo peso. Fui con Ramiro. Le mostré todo. Con esto ya no hay duda, dijo. Esto demuestra que Jorge también se benefició. Y si cruzamos los datos con los del proceso actual, no solo podemos incluirlo formalmente como cómplice, sino también solicitar la inmovilización de sus bienes. ¿Y eso cómo afecta a Mariana? Si la empresa estaba en nombre de ambos, podríamos congelar lo que queda de su patrimonio. Por primera vez en semanas, vi una salida real. No solo justicia legal, justicia moral. Pero justo cuando pensaba que todo estaba por resolverse, volvió a sonar mi celular. Era una llamada desconocida. ¿Elena García? Sí, ¿quién habla? Soy el abogado de la señora Mariana Gómez. Queremos informarle que nuestra clienta está solicitando un recurso de mediación urgente. ¿Ahora quiere mediar? Sí. Y quiere hacerlo antes de que el juez dicte resolución. ¿Por qué? Hubo un silencio. Luego dijo: porque si el juez lee lo que está en ese expediente, ella puede terminar en prisión. Y aún así, en lugar de asumir responsabilidades, Mariana solo pensaba en negociar su libertad. Colgué. Miré al cielo desde la ventana. Y por primera vez en toda esta historia, me sentí vacía. Tenía todo para ganar. Pero no sabía si eso me devolvería algo. Porque ya no se trataba solo de terrenos. Ni de dinero. Ni siquiera de Mariana. Se trataba de mi familia. De lo que quedó. De lo que nunca volvería a hacer. Y lo peor es que aún había una decisión que tomar. Una última. La más dura. Tomé unos días para pensar. No contesté llamadas, no abrí correos, no hablé ni con Ramiro. Me aislé. Había demasiadas voces diciéndome qué hacer. Pero ninguna de ellas era la mía. Una noche, sentada frente a la caja donde guardaba los documentos, encontré una nota que mi abuela me había dejado meses atrás. Era corta. Estaba escrita con su letra en tinta azul. Cuando no sepas qué hacer, piensa en lo que no te dejaría dormir en paz. Y eso fue todo. Me presenté ante el juez el día de la audiencia final. Mariana estaba ahí, con ropa sobria, maquillaje casi invisible y una actitud que intentaba parecer tranquila, pero que no podía ocultar el temblor en sus manos. Su abogado ofreció el acuerdo de mediación. Era generoso, me darían parte de lo vendido, cerrarían MG Inversiones, y me entregarían una carta pública pidiendo disculpas. A cambio, debía retirar los cargos. Era la salida fácil. La que me libraba del juicio. De la atención. De la culpa.
Pero no era la justa. Cuando el juez me preguntó si aceptaba el acuerdo, respondí con voz firme. No lo acepto. Quiero que se escuche todo. Que se lea cada papel. Que se sepa lo que hicieron. Y que la justicia decida. Vi la cara de Mariana desmoronarse. Como si por fin entendiera que no iba a salir intacta. El juez asintió. Y fijó la fecha para la audiencia definitiva. Semanas después, Mariana fue encontrada culpable por fraude, uso de documentos falsos y apropiación indebida. Se le ordenó devolver el dinero a los compradores, liquidar las propiedades en disputa y pagar una multa económica significativa. MG Inversiones fue cerrada oficialmente. Y el notario involucrado perdió su licencia. Mi tío Jorge fue citado como cómplice. Negó todo hasta el último segundo. Pero los movimientos bancarios no mentían. Recibió sanción legal y embargaron una de sus propiedades. La familia, al final, se quedó en silencio. Ya no hubo más mensajes falsos. Ya no hubo más reuniones. Mi padre, por su parte, retiró su rectificación. No me dijo por qué. Solo me envió una carta. No supe cómo enfrentar mi error. Pero tú supiste cómo enfrentarlo todo. Perdón. La leí una vez. No lloré. No contesté. Pero me prometí algo. Nunca más cargar con lo que no era mío. Hoy, meses después, los terrenos volvieron a mis abuelos. No se vendieron, ni se urbanizaron. Decidimos, junto a mi abuela, convertir una parte en un pequeño parque comunitario. Con árboles, bancas, y una placa con una frase suya. La tierra se cuida. Como se cuida lo que uno ama. Yo sigo con mi vida. No me hice rica con esto. Ni gané más amigos. Pero recuperé algo más valioso. Mi voz. Mi lugar. Y la certeza de que decir la verdad, a veces duele. Pero también libera. Gracias por escuchar mi historia hasta el final, y si no quieres perderte de ninguna te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones.